Me quedo en el patio de Glance. Bueno, Y nos quedamos con el debate. Hoy hemos traído un tema candente en función de lo que se está dando. Digo, porque es una nueva evolución que se ha dado en el tema de alquileres a partir de este punto de inflexión que fue en diciembre del 2023 con la derogación de la ley de alquileres que tenía y databa con su sanción del 2020, ujú, a través del DNU 70/23, el gobierno nacional derogó esa ley de alquileres que había sido votada por el Congreso en el 2020, con lo cual establecía, voy a dar parámetros generales y ya vamos a hablar con un especialista, por supuesto, en esto también, ¿no? Mínimamente doy parámetros generales, contratos de alquiler a 3 años, con actualizaciones anuales, lo cual, bueno, llevaba también a una controversia dentro de lo que era la puja entre inquilinos y obviamente arrendatarios por el hecho de un mercado que comenzó a secarse y falta de disponibilidad de ujú. plazas para el alquiler. Bien, A cambio de eso tuvimos una hiperinflación en todo ese periodo que se fue acelerando y esas actualizaciones anuales eran astronómicas, monstruosas, donde muchos no podían pagar y comenzó el inconveniente. Al margen de eso, no quiero decir que haya sido malo lo anterior y bueno lo de ahora, pero con esta derogación se dio, digamos, por tierra esa ley y bueno, comenzó una nueva etapa en los bueno, alquileres. Y vamos a dialogar con un agente inmobiliario aquí de Brinkman, con Cristian Gómez Crena, para que bueno, nos ilustre un poco cómo está también el panorama aquí en claro. nuestra zona de los alquileres y sobre todo que tenemos de por medio en el comienzo del año también una inflación alta, ¿no? Así que lo vamos a saludar. Cristian, ¿cómo le va? Hernán Coria, Ivana Morales le saludan, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Hernán, Ivana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, Bien, bien. bienvenido, Cristian. Bienvenido, ¿eh? Bueno, Cristian, ¿cómo Bueno, está la muchas gracias. situación? ¿Cómo está la situación después de esta Sí, derogación? ¿Qué es lo que ha pasado? Principalmente, bueno, aquellos que tuvieron que renovar contratos a principio de año, si le aplicaban el trimestre por inflación, la actualización en abril fue bastante alta, pero bueno, ahora fue descendiendo. ¿Cómo es la situación después de esa derogación de la ley? sí, Hernán, como marcabas vos, nosotros entre el 2020 y el 2021 tuvimos dos leyes. La 27.551, que era la que marcaba el plazo de 3 años como mínimo de alquiler, con los aumentos anuales por ICL. Después esa ley se derogó y la reemplazó la 27.737, que era la que Sí. marcaba el contrato igualmente por 2 años con un índice de casa propia que se le llamó, que establecía los aumentos semestralmente. A partir del 18 de diciembre quedan las dos leyes derogadas y quedó a criterio, digamos, del propietario establecer el precio y el aumento. En realidad, hoy nos estamos rigiendo sin ley de alquiler, en realidad. Hoy nos estamos rigiendo por el Código Civil, donde lo único que marca con respecto a la ley es el mínimo de 2 años. eh, los aumentos son pactados directamente por las partes en un porcentaje o en un monto fijo, en lo que las partes, digamos, acuerden en realidad. Eh, Eso fue a partir de la derogación de la ley de diciembre. Y como bien marcabas vos, lo que fue diciembre, enero y febrero, que había mucha inflación, eh, la gente que se le terminó el contrato veía o sea, se le estaban aplicando aumentos más o menos en ese momento del 130, 140%. Eh, entonces, bueno, eso dificultó, hasta febrero, marzo estuvo bastante complicado el tema de llegar a un acuerdo tanto con dueño como inquilino, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, esa situación, bueno, seguramente va cambiando en función de la inflación que, bueno, están dando a conocer, que, bueno, para este mes que pasó hablan de un 3,4%, ya los incrementos no son tan altos, pero claro, la situación era también que había, en cierta forma,
y corríjame Cristian si no es así, una plaza seca, digamos, en cuanto a la oferta, la retracción de las ofertas en cuanto a inmuebles para alquilar. ¿Esto ha cambiado un poco? ¿Hay más oferta ahora? Sí, ahora sí. Como bien marcabas vos, al principio como estábamos todos en una incertidumbre y los contratos que venían, dueños que venían con contratos de 3 años, venían muy desfasados con los precios. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, un valor de plaza de una casa en febrero o marzo estaba alrededor de los 150 y había dueños que estaban cobrando 30.000 pesos. Justamente por quedar fijado el precio un año, con la inflación galopante que hubo en el 23, quedaron todos desfasados. Entonces, los meses complicados fueron diciembre, enero y febrero. Marzo se empezó a equilibrar como ya iban venciendo todo ese tipo de contratos, se fue llegando a un acuerdo con inquilinos y al quedar desregulado el mercado de alquileres, la verdad que terminó eh, beneficiando. ¿En qué sentido? Que como el dueño podía mejorar su alquiler y acordar un buen precio con el inquilino que sea pagable por el inquilino, eso hizo que haya más oferta de casas para alquilar. Ujú. Bueno, a ver, esta libertad tanto de el inquilino y el propietario, ¿cómo lo ves? ¿Más beneficioso? Digo, ¿también tienen la posibilidad de negociar cuánto tiempo se quedan en esa vivienda? ¿También lo define el propietario con el inquilino? ¿Un año, 2 años, 3 años? Sí, eso quedó liberado, o sea, se Bien, puede hacer se puede hacer contrato por un año o por 2 años. Lo normal está haciendo que se hagan contrato por dos. La mayoría de los dueños e inquilinos están optando por el mínimo de 2 años, con Bien, los incrementos semestrales o trimestrales. bien, Eh, los incrementos, la verdad que en esta última etapa, como marcaba Hernán al principio, lo que la inflación se fue desacelerando. eh, Normalmente tomábamos como parámetro en principio el ICL. Lo dividíamos en dos y lo aplicábamos a los 6 meses. Notamos que el ICL era muy explosivo, sacaba de mercado el precio, o sea, una casa que estaba pagando, por decirte, 150 se iba a más de 300. Entonces eso hizo que se llamara, digamos, a las partes para llegar a un acuerdo y terminar cerrando un precio no por lo que se había pactado en el contrato, sino por algo inferior para mantener el inquilino dentro de la casa. claro. Hoy está siendo así. Bueno, ujú. aclaremos algo. Aclará, Cristian, qué es el ICL, Sí. como para que la gente entienda, ¿no es cierto? Perdón, el ICL era lo que aplicaba la ley en la ley 27.551, que era el aumento anual, que era el índice de contrato de locación que Ahí lo está. emite el Banco Nación. Claro, algunos ¿Sí? lo hacen De- ahora, de- de- algunos sí, perdón, ¿no? Algunos ahora lo están haciendo por el IPC, por el índice de precio del consumidor, o bueno, van optando, digamos, distintas alternativas también, ¿no? sí, por eso te digo, de acá a diciembre fue todo cambios, porque ya te digo, cuando se aplicaba el ICL, porque no se sabía qué iba a pasar con una economía, se Claro, pensaba que era un índice justo para las dos partes, pero terminó perjudicando mucho al inquilino porque el aumento era, sí, ya te digo, estábamos hablando de un porcentaje del 150%. Hoy, si tuviéramos que aplicarlo, estaríamos hablando de un porcentaje del 248%, Ujú. si lo aplicáramos en forma anual. Si lo aplicáramos en forma semestral, 120% también sigue siendo una barbaridad. Entonces, hoy estamos acordando, más allá de lo que se haya pactado en el contrato, estamos acordando con los dueños, inclusive ya hay dueños que no están aplicando el aumento, no lo están aplicando porque quedaría desfasado el inquilino, digamos, con respecto al precio. Bien. Hemos visto, Cristian, tiempo atrás, muchos locales o viviendas que sí, no estaban habitadas, que nos preocupaba, Sí, porque con era muchos en venta, complejo. ¿no?
Poco en alquiler y mucho en venta también. Exacto, eso afortunadamente fue cambiando acá en Brinkmann, ¿no es cierto? Y preguntarte si hubo modificación con el tema de las garantías, porque viste que a veces se complica tanto. ¿Cuántas garantías, no? ¿Cuántas cosas hay que llevar para que nos puedan alquilar? Exacto. No, mira, eso queda a criterio de cada inmobiliaria. O sea, nosotros también alquilamos en Córdoba, capital, y tenemos muchos pedidos justamente por las trabas que se le pone a los inquilinos para llegar a hacer un contrato. En principio, si bien la ley autoriza a cobrar el mes de comisión, un mes de garantía y cobrar el contrato a ley, eh, y de acuerdo al ingreso que tenga, o sea, perdón, de acuerdo al alquiler, ¿sí? que va a pagar el inquilino tiene que cubrir con recibos de sueldo, ¿sí? Eh, el 25%, o sea, por ejemplo, si un alquiler es de 200.000 pesos, a lo mejor tiene que buscar 4 o 5 recibos de sueldo, ¿sí? Para que tomándole el 25% de cada sueldo llegue a ese importe. Claro, pero hay un Eso es lo problema, que... Cristian, hay un tema Sí, también. Hoy en la República sí, Argentina sabemos de la gran cantidad de trabajo informal, que lo dejemos por un lado, sí, pero también sí, sabemos de una gran cantidad de monotributistas, de trabajadores por sí, su cuenta. Bueno, ahí también hay sí. un tema, porque para certificar esos ingresos realmente es muy complicado y muchas veces se exigen muchas cosas mucho más para el monotributista que para un asalariado, por supuesto, con recibo de sueldo. Sí, sí, exacto, es correcto lo que decís vos. Por eso, normalmente lo que es monotributista, hasta inclusive responsables inscriptos, no se suelen tomar. Pero bueno, te vuelvo a repetir, eso, más allá de que la ley nos autoriza esas cosas, también depende mucho del criterio de la inmobiliaria. Sí, Nosotros acá, yo te hablo en lo mío en particular, nosotros normalmente pedimos 2 garantías con recibo de sueldo, ¿sí? Lo único que sí pedimos es que las garantías tengan buenas referencias de pago. O sea, el inquilino con su recibo de sueldo y 2 garantes. En el caso de que el inquilino no tenga recibo de sueldo, no tenga un ingreso fijo, ahí se le pide un tercer recibo de sueldo. Pero no se le exige montos, o sea, puede ser un recibo de sueldo de 800.000 pesos o de 2 millones, no hay problema por eso. Sí que tengan buenas referencias de pago, al menos lo que le exigimos nosotros acá. Sí me consta, sobre todo en las ciudades grandes como Córdoba, que te piden, como decís vos, hasta certificado de sanguíneo, y tenés que ir con 1 millón de pesos para poder ingresar a la unidad, porque te cobran inclusive hasta los informes, cosa que eso sí Ujú. no está permitido cobrar. Eh, pero bueno, ya te vuelvo a repetir, eso depende del criterio de la inmobiliaria. Nosotros acá no tenemos todas esas exigencias porque, como decís vos, es imposible pedirle a un inquilino que venga con el contrato de contado, un mes de garantía, un mes de alquiler, porque tendría que traer mínimo 750.000 pesos. sí, sí. Es Aparte, mucho bueno, dinero, es hay, mucho hay dinero. una ventaja en cierta Sí, forma, ¿no? es, Entre lo que es, por ejemplo, Brinkman y una ciudad como Córdoba. Medianamente casi todos se conocen, hay referencias un poco más claras y hay más cercanía para el trato también, ¿no? Digamos, ¿no? No es tan lejano, tan frío como pasa en una ciudad. no, exacto, exacto. En la ciudad es así, en la ciudad es grande, no Cara hay de perro, ¿viste? conocidos, no hay amigos, no hay nada, cara de perro. Siempre, ¿cuál es el tema? Como yo tengo contacto con colegas allá, inclusive tengo alquileres allá, ¿cuál es la ventaja que tienen ellos? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque uno le dice que no y tienen 100 atrás que los están Claro. esperando para Sí, decirle que sí, sí. sí, sí. En Brinkman, si bien hay demanda de alquiler, tenemos que ser conscientes de que en Brinkman no tenemos ingresos tan grandes, ni tampoco es un polo, digamos, industrial o educativo que obligue a la gente a pagar cualquier precio. Es así. Claro. Sí, sí. Eh, en San Bien. Francisco, inclusive, está el doble que nosotros. Claro, claro. Y sí, Una última pregunta de mi parte. bien. A partir de esta derogación, tampoco hay, tengo entendido, Cristian, obligación de la inscripción de contrato.
No, desobliga a inscribir el contrato y desobliga a que el propietario facture el alquiler como si lo era antes. Antes el propietario estaba obligado a inscribirse en el monotributo y facturar el alquiler. Todas esas obligaciones quedaron también derogadas. O sea, hoy el contrato es entre las partes y no se informa, no hay obligación de informar a la FIP ni tampoco de emitir factura por el alquiler. Bien, bien. Bueno. Bueno, ha sido bien claro. Y bueno, podemos decir entonces, resumir, para cerrar, Cristian, que este cambio, la derogación de la ley de alquileres anteriores, de las dos leyes anteriores, ha traído un cierto beneficio, digamos, para la reactivación del mercado, de la plaza. Exacto, sí. Inclusive hay mejores perspectivas para este semestre, porque ya te digo, como se viene calmando, digamos, el tema de inflación, también se viene calmando el tema de los precios. Se está autorregulando, o sea, hoy casas que no estén en el precio de mercado directamente no se alquila. Entonces eso, lo bueno de eso es que el dueño entiende esa situación, como también ve que la inflación va en baja, entonces por ahí se puede arrancar a precios más razonables con el inquilino. Bueno, claro. Habrá que ver qué pasa. Bueno, bien claro, sí, como para conocer un poco. Vivimos en Argentina, ¿no? Sí, vivimos en Argentina, sí. Y está aquel que hoy pasa esto. Está aquel que quiere ganar fortuna y aquel que es consciente, porque también lo charlábamos con Ivana, uno ve, uno recorre y también hay muchos locales comerciales también vacíos, ¿no? Más allá de la situación del comercio, por ahí también está el tema del precio que tiene el alquiler. Sí, por eso yo creo que nosotros las inmobiliarias estamos obligados a marcar un valor de mercado, ¿no? O sea, es como yo siempre digo a los dueños, si pedimos algo astronómico no lo vamos a alquilar. Entonces, siempre uno trata de decirle que marcarle, digamos, un precio de mercado, que es lo que la gente nos va ofreciendo, como para que la unidad no quede vacía y puedan alquilarlo. Entonces eso va haciendo que bajen los precios. El ejemplo más claro, les robo 2 segunditos, que hay, por ejemplo, es en Nueva Córdoba. Nueva Córdoba, en enero, febrero de este año, un alquiler de un departamento, de un dormitorio, estaba entre los 350 y 400 mil pesos. Una barbaridad. Hoy, ¿sí?, el mercado se autorreguló, el dueño vio que no podía sacarle esa plata porque se empezaron a desalquilar o directamente a la gente buscaba otras zonas más económicas. Hoy el precio volvió medianamente a la normalidad, que es 240, 250. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está un ejemplo claro. Es algo o tenerlo vacío, es la realidad. Antes era, no se puede. Sí, exacto. Sí, o lo tomás o lo dejás, te decían. Ahora es como que, bueno, que tienen que bajar un poco las pretensiones porque si no quedan vacíos, porque hay más oferta también, por supuesto. Bueno, Cristian, ha sido muy claro, como siempre, muy contundente. Te agradecemos, como siempre también te contactamos y estás predispuesto para estos temas, así que muchísimas gracias. Bueno, Hernán, Ivana, le agradezco a ustedes, siempre tenerme en cuenta y bueno, cualquier cosa que... Exactamente. Bueno, gracias, Cristian. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego. Bueno. Cristian Gómez Crena, entonces agente inmobiliario. Ha cambiado la plaza, ha cambiado también la situación después de la derogación de esta ley. Hay al menos una mayor oferta para alquileres. Hay un acuerdo un poquito más, creo, cercano entre las partes. Se puede dialogar y ya no es, digamos, tácitamente con una ley, porque no hay ley ahora, que se regían todos por esa ley y lo tomaba o lo dejaba. Casos particulares, Ivana, que por ahí hay una relación entre el inquilino y en este caso quien alquila, entonces por ahí se puede llegar a un acuerdo, pero cuando era, digamos, un inquilino nuevo o que no venía alquilando, se hacía muy difícil. Bueno, aparentemente esto ha tranquilizado un poco ahora también la inflación y habría mayor oferta para alquileres. Antes fíjate que había muchas casas en venta y nada para alquilar. Exactamente. Veíamos carteles, se vende, con la falta
para los que toda Con una la falta de vida... plata para comprar también. Pero sí, no, imposible llegar a comprarlas y bueno, para quienes alquilamos hace muchos años y es dificultoso, porque uno quiere cumplir, digamos, Sí, cuando claro. es responsable y a veces no se llega. Y si no cumple, no tiene mucho tiempo tampoco dentro de la casa, ¿no? Afuera, señora, pero el tema de la garantía, que bueno que también se explique, que depende de cada inmobiliaria también, porque es un tema. Pero repetimos, estando en un lugar chico como lo es Brinkman, en estos pueblos o ciudades Sí. pequeñas, tenemos esa posibilidad Sí. de negociar con quien es